teoría, teoría del Estado. Vamos a ver lo que es los orígenes históricos, la soberanía, el concepto del desarrollo y demás. Y con esto comenzamos la clase. Este, Vamos a hablar acerca de los retos y de las cuestiones que se han dado en lo que viene siendo la soberanía. Vamos a ver lo que viene siendo el concepto mero y puro de la soberanía. El concepto de la soberanía surgió como pues lo que viene siendo una respuesta a la, a la, al fragmento político. Y quiere decir esto, cuando hace muchos años pasó lo que tuvo que pasar de estar teniendo lo que eran las repercusiones políticas y demás que se dio lo que venía siendo nuestro país, este, se vinieron dando lo que venían siendo las revueltas en nuestro país, que pues meramente no dieron entrada a lo que venía siendo un soberanismo absoluto, o sea, más bien venía dándose lo que venía siendo una autoridad suprema y dictadora. Y como sabemos, ese capítulo de la historia no salió nada bien, al contrario, pasaron muchos revuelos que llegó a lo que venía siendo una revolución completa por parte de nuestro país. Asimismo, como cuestiones que pues no ayudaron para hacer que esto creciera más. O sea, hubo un punto de quiebre en lo que venía siendo nuestro pueblo y este punto de quiebre pues fue muy importante pues para lo que venía siendo el dictar leyes y el sobreestimar o sobrecolocar lo que venía siendo la soberanía. En una categoría clave, porque define actuar libremente en la esfera internacional, es muy importante siempre teorizar que actualmente somos un país libre y soberano. ¿Qué quiere decir esto? Somos un país con totalmente libertad, obviamente dentro de los parámetros jurídicos que muchas veces la gente por así decirlo, pues lo quiere sobrepasar, vaya, quiere sobrepasar esos límites que siendo, como que muy puntual en este punto, ay, perdóname la redundancia, se me hace una cuestión muy, se podrá decir absurda el querer sobrepasar las leyes. ¿Por qué? Porque somos un país soberano, somos un país libre, somos un país que básicamente dicta lo que viene siendo su día a día. O sea, no se nos impone lo que viene siendo un régimen, desde un régimen cultural, eh, religioso, un régimen político o un régimen también como viene siendo económico. O sea, nosotros podemos libremente día a día hacer nuestra función y esta función es totalmente a nuestro libre albedrío. Como sabemos en todo esto, eh, eh, podemos decir que desde un enfoque jurídico, la soberanía nos da lo que viene siendo la implicidad de la capacidad del Estado, hacia lo que viene siendo el exterior. También nos da lo que vienen siendo las normas vinculantes y dictar leyes que son de una índole muy importante, por así decirlo. O sea, sabemos que el dictar leyes y el tener a la alza nuestros derechos, así mismo como nuestras obligaciones, nos puede dar una repercusión eh, no negativa, al contrario, positiva. ¿Por qué positiva? Podríamos decir, porque el tener nuestros derechos o el hacer que nuestros derechos sean válidos en ciertas circunstancias, podemos decir meramente que no vamos a tener lo que vienen siendo eh, no van a sobrepasar lo que vienen siendo estos mismos. Y estos mismos podemos decir que se pueden dictaminar o se pueden hacer valer por el mero hecho de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la que avala lo que vienen siendo nuestros derechos y obligaciones y estos mismos nos da lo que vienen siendo los precursores para nuestra vida cotidiana, como lo estaba mencionando. También tenemos lo que venía haciendo en todo esto.
em, pues el comenzar a dejar fluir las cuestiones del Estado también puede hacer un revuelo en cuanto a lo que vienen siendo la soberanía. El siempre tener, por así decirlo, gobernantes o cuestiones que nos ayuden a mantener el orden son de una índole muy importante por el mero hecho de que pues muchas de estas veces necesitamos un precursor o alguien que haga valer nuestra voz ante lo que viene siendo la ley. ¿Por qué es muy importante este punto? Porque muchas de estas veces la ley puede ser algo no rebuscado, sino más bien algo así como confuso para cierto tipo de personas. Inclusive a veces los juristas que han estudiado esto, la ley se les complica o no se les complica en realidad. Les parece un tanto rebuscada y un tanto, se podría decir, acentuada, que si tú eh, lees algún artículo o interpretas algo de una manera distinta, puede tomar otro concepto. Entonces, qué mejor que tener a alguien que te ayude a lo que vienen siendo estos estándares. Históricamente, pues sabemos que surge lo que viene siendo el Estado moderno, que pues particularmente tras las guerras, la religión y todo eso, se da que el reconocimiento de la soberanía es lo que permite al Estado ejercer funciones esenciales como la administración de la justicia, la recaudación de impuestos, la defensa nacional y la celebración de la justicia. Muchas de las veces que tenemos lo que vienen siendo estos cuestionamientos, nos da lo que viene siendo un Estado moderno. El Estado moderno es lo que veníamos siendo la ciudadanía actual, que se adapta según a los criterios y culturas que pues se dan del el día a día actualmente. O sea, no es lo mismo una vida de hace 100 años, por un ejemplo muy absurdo que parezca, a una vida que actualmente llevamos muchos de los ciudadanos. Simplemente en la cuestión de los derechos de la mujer es de una índole muy importante el implementar o el decir que anteriormente carecíamos de ellos, meramente no teníamos el derecho a votar, no teníamos el derecho a ser parte de, o sea, éramos tomados más como una cuestión meramente que existía, o sea, la mujer era para tener hijos y para cuidar el hogar. Actualmente sabemos que somos mucho más que eso, este, somos profesionistas, somos madres, somos cabecillas de familia, somos matriarcales, porque pues en muchas casas no existe lo que viene siendo el padre, entonces se convierte en una casa matriarcal. La mamá es la que toma las decisiones, la mamá es la que hace todo, o inclusive ya ni siquiera tenemos que ser madres, o sea, a veces nuestra vida parte de ser profesionistas, tú mismo trabajar propios ingresos y no tener la necesidad de estar bajo el yugo de algún género masculino, como anteriormente lo era. Hasta la misma ley dictaba ciertas predicciones, por así decirlo, hacia lo que viene siendo el género masculino. O sea, las preferencias eran muy altas. Entonces, actualmente podemos decir que esto está siendo totalmente erradicado. O sea, nuestras futuras generaciones de nuestras niñas van a crecer libremente y sin tener que tener lo que venían siendo los precursores de el yugo masculino, que pues es lo que va a dictar la ley en un futuro. No que ayude a las mujeres, sino que sea un hecho totalmente feminista, que el feminismo no yace de que la mujer solamente sea la que mande, no, 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 al contrario, es una sociedad igualitaria totalmente, hombres como mujeres se ven igual, que todavía tenemos estos retos que a veces un hombre gana más que tú, un hombre tiene lo que viene siendo eh, más poderío, entonces ya actualmente hay más mujeres que hombres trabajando, porque por mera coincidencia en este planeta existen más géneros femeninos que géneros masculinos, pero
A pesar de ello, todavía se siguen llevando estos pequeños retos de impulsar lo que viene siendo la igualdad, porque no se trata de que el género femenino sea el que gobierne, o sea, para nada. Se trata que los dos géneros sean precursores de una sociedad igualitaria, una sociedad que nos lleve y que erradique lo que en hechos pasados se han llevado. Sabemos que anteriormente Odín concedía lo que venía siendo como la soberanía indivisible, perpetua e ilimitada. En estos conceptos podemos dar meramente que la soberanía se ha llevado de un hangar, por así decirlo, eh, mm, prejuicioso y un tanto polémico. ¿Por qué? Porque se han dado a lo largo ciertas teorías de cómo debe de ser o cómo se debe llevar esta misma. Entonces, ¿ustedes creen que la soberanía tiene en sí una forma de sobrellevarse o una forma de ser especulada? La verdad, yo siento que la soberanía se da mediante lo que viene siendo una sociedad justa. Yo siento que la soberanía se da mediante los parámetros, se podrá decir, que dan en todo esto. El pensamiento de Bodin influyó mucho por lo que venía siendo el absolutismo monárquico, que anteriormente nos gobernábamos, pues la soberanía en sí no existía, o sea, nos gobernábamos porque, por lo que eran nuestros, no. Afortunadamente nuestro pueblo no se gobernó por eso, pero sí quisieron dar una dictadura parecida monárquica que era dictada por lo que venían siendo leyes, señores feudales, contextos parecidos a eso. Que siendo sincera, no tenían lo que venía siendo una fundamentación o una aversión a la ley justa, o sea, era más beneficio hacia cierta clase, la clase alta en este caso, que aquí en México también hubo una preferencia clasista muy grande. ¿Por qué? Porque la clase que mayormente influía en la política era la clase de sociedades altas, la gente que tenía un capital, un estudio, y la gente que tenía lo que venía siendo estudios nulos no radicaban en lo que venía siendo la idea política. Y esto ya se ve algo muy social. ¿Por qué? Porque marginaban a los pueblos, marginaban a la gente que tenía menos. Entonces, podemos decir que especialmente en lo que venía siendo Francia y otros estados europeos sirvió de base para evitar casos de lo que venía siendo este gobiernos derrocados. O sea, la cuestión ahí era que no querían o ya no querían pasar lo que se había pasado en la Revolución Francesa, cuando pasó lo que era el derrocamiento del Delfín y demás, que fueron los últimos gobernantes de Francia. Desafortunadamente pasó un episodio muy fatídico en lo que venía siendo la ley francesa, o sea, la el régimen francés cayó a través de ciertos márgenes que, pues, no ayudaron a lo que venía siendo su política, al contrario, terminaron con ellos y esto fue una manera muy brutal de terminar con esta índole. Entonces, posteriormente pasamos a la teoría de Thomas Hobbes, que reforzó que esta noción de soberanía en su obra Leviatán, que se hizo en 1651, donde plantea que los individuos, para evitar el caos del estado de la naturaleza, ceden todos sus derechos al soberano. Este cambio garantiza la paz y el orden. Para Hobbes, el poder soberano es absoluto porque su legitimidad proviene del consentimiento racional de los ciudadanos. O sea, que que tú puedes dar tu poder ante una persona únicamente, pero esta persona te cubra de lo que vienen siendo las cuestiones básicas, la protección, la salud, el tener buena vivienda, ingresos económicos buenos, este, cuestiones por el estilo. Y autores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau quisieron profesar una soberanía que el pueblo expresa y se genera a través de la voluntad general. Estas nuevas ideas sentaron las bases para las democracias modernas. Este tipo de teorías dio inicio a lo que venía siendo por la soberanía actual, que no se tenía en sí dada por hecho o efectuada
pero que sí ya se tenía como que una base muy sólida de cómo debía ser una gobernanza en cuanto a una ciudadanía, que el ciudadano tuviera la elección para decir, oye, eso sí, oye, eso no, pero que a pesar de eso, o sea, a pesar de estas cuestiones, no tuviera o no o careciera de lo que venían siendo ciertos factores, o sea, que no tenían en sí impuestos cómo hacerla, o cómo validarla, o sea, al contrario, tenían ahí una y como no habían sido gobernados a través de ella, no sabían qué era la soberanía, y como no sabían qué era la soberanía, no sabían cómo se podía hacer o cómo se podía llevar a cabo. Entonces, este tipo de revuelos o este tipo de acciones en sí dio entrada a una cuestión ya más de una índole de cómo llevarla a cabo, o sea, ¿qué podemos hacer para llevar a cabo esta soberanía? ¿Y qué podemos hacer, pues, para 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 empezar a hacerla de una forma, diferente, o cómo podemos hacerla valer? Entonces, de ahí pasamos a lo que vienen siendo los tipos de dimensiones y la soberanía del constitucionalismo, que en esta índole vamos a hablar de los tipos de dimensiones que vienen siendo sus diferentes tipos de soberanías, soberanía interna y soberanía externa. La soberanía interna refiere a lo que viene siendo un control efectivo del Estado sobre su población. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos rigen lo que viene siendo el control absoluto bajo los efectos de lo que venía siendo la elección de los mismos ciudadanos, o sea, que pueden elegir a su gobernante y pueden elegir a lo que viene siendo quien vaya a regirlos. Sin embargo, estos gobernantes tienen que cumplir con las expectativas que el ciudadano somete. O sea, la población, incluyéndonos a nosotros, nos influye mucho que se den que pues estos factores o estos cuestionamientos metan una cuestión de ayuda hacia el pueblo. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas de estas veces el pueblo trata de tener violencia, este, pues distintas índoles o factores que nos ayuden, que pues se supone que el dictar leyes, aplicar justicia, población y territorio son una de las principales cuestiones que se dan en esta soberanía. ¿Por qué se toma mucho en cuenta esto o por qué se dictamina esto? Perdón. Este, Se dictamina mucho por el hecho de que tratamos de tener soberanía que esté fundamentada o que esté hecha pues para lo que vienen siendo los distintos entornos. O sea, siendo factibles es la soberanía que actualmente tenemos. ¿Por qué? Porque el gobierno nos da lo que vienen siendo estos recursos. Sin embargo, también nos da o nos dictamina que los recursos que pues se van a llevar a cabo o se van a tener en este contexto se ven a través de lo que venían siendo distintas índoles. O sea, que sí se otorguen estos precursores, sin embargo, en esos precursores también podemos decir que nos dan o nos llevan a un contexto muy diferente en ciertos ámbitos. ¿Qué quiere decir? O sea, a veces el gobierno, no quiero especular, pero a veces el gobierno no hace estas principales o estas básicas razones que queremos tener en cuanto a la cuestión ciudadana. O sea, muchas de estas veces no nos otorgan lo que vienen siendo estos mínimos precursores. Al contrario, nos, no nos da lo básico. Entonces, en esto, la soberanía, pues, interna se refiere al control efectivo del Estado,
Supone también lo que vienen siendo la capacidad de dictar leyes, aplicar justicia, mantener el orden y gobernar sin interferencias internas. La soberanía externa, sin embargo, alude a la autonomía del Estado frente a otras entidades internacionales. Su derecho a no ser intervenido y a decidir libremente sus políticas exteriores nos da que, eh, que otra distinción es la soberanía popular frente a la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, siempre el soberano o siempre los que queremos la soberanía, vamos a tener que elegir algún tipo de soberanía, soberanía nacional, soberanía interna, soberanía externa, que ayuda a lo que viene siendo la aplicación de leyes para la vida cotidiana. Porque la aplicación de leyes en todo esto es muy importante, porque el dictaminar leyes o el hacer valer lo que vienen siendo nuestros derechos siempre va a ser un hecho fundamental, pues para lo que viene siendo el dictar o el hacer ayuda a las personas dentro de una población. Eh, Vamos a pasar pues a lo que viene siendo que los regímenes democráticos, la soberanía popular se expresa a través del sufragio universal, la participación ciudadana y la representación parlamentaria. Incluso en estos sistemas pueden hacer haber tensiones entre la población y legalmente reconocida y y la que se ejerce en práctica. En el plano internacional, la soberanía externa implica el reconocimiento de otros estados y el ingreso de organizaciones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que internacionalmente se tiene que hacer conocimiento de esta mediante otros cuestionamientos. Y pasamos a la soberanía en el constitucionalismo moderno, que transformó lo que venía siendo la concepción tradicional de la soberanía. Mientras que los regímenes absolutistas, la soberanía era atributo personal del monarca, en el Estado constitucional, la soberanía moderna se encuentra institucionalizada y delimitada por un marco jurídico supremo, que viene siendo en este caso la Constitución. La Constitución siempre va a ser base para la soberanía y es el principal factor para llevarla a cabo. ¿Por qué digo esto o por qué hago mucho hincapié de esta cuestión? Por el mero hecho de que la soberanía ha tenido o se ha sobrellevado a través de lo que vienen siendo distintos arcos en lo que viene siendo pues todo el tiempo de, de de nuestro país. Pero algo que se dictaminó desde el principio o que se quiso dar a entender desde el principio es que este tenía que llevar una, un caso totalitario de gobernanza. ¿Y que, cómo podríamos hacer esto? Bueno, lo hicimos a través de una constitución, al igual que muchos países que su constitución es la suprema ley y es la que dictamina lo que viene siendo la soberanía, el comportamiento humano y demás. Este, en este nuevo modelo, pues sabemos que la soberanía ya no ejerce arbitrariamente, sino conforme a nuevas normas que previamente establecidas por un orden constituyente originario del pueblo, y esto implica una racionalización del poder que ahora debe de someterse al principio de legalidad y que pues es muy importante el siempre tener en ese cuestionamiento que la legalidad o los rubros legales son muy importantes. ¿Por qué digo que son muy importantes? Pues por el mero hecho de que la legalidad roza a veces con la ilegalidad. El sobrepasar nuestros derechos o el omitirlos, podríamos decir que sería hecho de no hacer caso de la ley. Entonces, cuando tú estés en una soberanía, es muy importante que tus derechos humanos se salvaguarden. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son la principal base, pues, para lo que viene siendo la cuestión en total. ¿Cómo podemos decir que tenemos soberanía cuando no respetan ni siquiera lo que vienen siendo nuestros derechos básicos y humanitarios? Que pues a final de cuentas es muy importante el sobrellevar estos derechos por el mero hecho de que pues se intenta o se logra llevar a cabo a través de ciertas índoles esta cuestión. O sea, no podemos decir que el cuestionamiento de tener una soberanía nos ayude pues, para dictaminar lo que vienen siendo las leyes, si no se, si no se, si no se basan en la Constitución y si no se dan lo que viene siendo el respeto a ellas. También la supremacía constitucional es uno de los
factores más importantes en todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque la Constitución es la que nos rige, la Constitución es la que es meramente el hecho fundamental para tener una sociedad estable. Entonces, si no tenemos un hecho o una sociedad fundamentable desde el principio que vendría siendo el respetar, este, o sea, desde un punto mínimo, podemos decir que no vamos a tener un estado racional, porque pues no vamos a tener quien nos fundamente desde cuestiones muy básicas como lo que viene siendo la soberanía o la garantía de que nuestros derechos humanos sean salvaguardados y pues qué, qué objetivo tiene el tener o el hacer uso de ellos si no se respetan al 100%. O sea, si vamos a estar tratando de hacer uso de nuestros derechos, pero no se van a someter a lo que viene siendo el respeto absoluto de estos mismos. Entonces, sí es muy importante siempre tener a la alza el absolutismo constitucional y el tener a la alza también lo que vienen siendo los factores, pues, mínimos en todo esto. O sea, podemos decir muchas veces que tenemos un absolutismo en cierta cuestión, pero no tenemos el respeto mínimo hacia lo que viene siendo la Constitución. Entonces, ¿a qué jugamos de qué estamos careciendo en todo esto? La soberanía, pues sabemos que no puede ser ilimitada, debe ejercerse un marco de derechos humanos, principios democráticos y control institucional. Así equilibra el poder con la justicia, la legalidad con la libertad. Es muy importante esta cuestión de llevar. Y la soberanía constitucional también nos da lo que permite la reforma del propio orden constitucional, pero bajo reglas específicas que evita lo que vienen siendo los cambios en todo esto. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? O sea, es una índole muy importante el tener lo que viene siendo a la alza nuestros derechos y nuestra soberanía, pero también esto tiene que ser regulada por lo que viene siendo el absolutismo constitucional, porque esto es lo que rige o lo que se hace de acuerdo a lo que vienen siendo estas especificaciones. Entonces, si tenemos estas especificaciones y este absolutismo constitucional siempre sin limitantes, por así decirlo, en cuestiones que rijan o que hagan uso completo de podemos decir que vamos a tener lo que viene siendo una cuestión muy buena para dictaminar lo que viene siendo la ley y asimismo darnos entrada a los precursores que pues cuidan o salvaguardan nuestros derechos, que pues en este factorizaje es muy importante el siempre tener vigente todo esto, o sea, no es de vital importancia o no es de vital manera el tratar de sobrellevar estas cosas, pero sí es muy importante el tener o hacer orden de este mismo. Entonces, podemos decir que con esto eh, dictaminamos muchas veces lo que viene siendo la ley y también dictaminamos lo que viene siendo los comportamientos del humano, o sea que pues son esenciales siempre de regir bajo lo que viene siendo ciertas cuestiones. Y de aquí pasamos a la globalización de desafíos y soberanía de derechos humanos, que es lo que les estoy diciendo. Los derechos humanos en toda esta índole marcan una pauta muy importante para sobreguardar lo que viene siendo nuestra soberanía. ¿Por qué los derechos humanos son tan importantes? Porque respetan lo que viene siendo nuestra, nuestro cuestionamiento más básico, que viene siendo la integridad humana. O sea, la integridad humana a través de los derechos humanos es el principal factor que se trata de sobrellevar o llevar a cabo. ¿Por qué esto siempre se dictamina a través de lo que viene siendo la ley? Pues por el mero hecho de que muchas de las veces tratamos de dar a la alza, o se trata de hacer de una manera perpetua, o sea, no intentamos sobrevalorar esto o no intentamos sobrellevarlo de una manera distinta. La interdependencia económica y tecnológica, lo que venía siendo la globalización, nos da lo que viene siendo una entrada para este subtema. Este subtema pues se puede llevar o se puede hacer valer
a través de lo que vienen siendo estas entradas de valor, que pues en sí el dictaminar ciertos cuestionamientos o ciertos factores en esto, sabemos que la globalización es uno de los puntos actuales más importantes y uno de los retos contemporáneos pues con más auge. ¿Por qué? Porque no en todas las entidades, por así decirlo, se da entrada a lo que viene siendo la soberanía. Hay países donde actualmente todavía no se da una alza en lo que viene siendo esto. Entonces, ahí se crea un eje o una cuestión de, eh, pues, válida, una cuestión razonable en esto. O sea, ¿es válido que podamos hacer uso de la soberanía o es un factor de una índole importante el tratar de utilizar este margen? Entonces, podemos decir que sí es una cuestión muy importante en este contexto, el sobrellevar, pero también podemos decir que el tener el poder absoluto de estos mismos nos da entrada a lo que vienen siendo una gobernanza factible. O sea, para esto siempre tenemos que tener en cuenta o siempre tenemos que caer en cuenta que es de vital importancia, por así decirlo, que no carezcamos de ciertos factores o ciertas ilicitudes en esto. O sea, no podemos decir que tenemos soberanía cuando no estamos respetando o cuando no se está respetando los derechos humanos. No podemos decir que tenemos soberanía si no se da o no se factoriza lo que viene siendo el hecho de, de tener a la alza estos mismos derechos. Entonces, siempre hay que decir que queremos tener la máxima correspondencia jurídica o en este caso correspondencia soberana que pues nos ayude y nos dictamine lo que viene siendo un camino estable. En el plano económico, la globalización ha debilitado lo que viene siendo la capacidad de los estados para regular lo que vienen siendo los mercados internos. Las grandes corporaciones transnacionales, los flujos financieros digitales y los tratados comerciales nos dan lo que viene siendo la entrada a organismos como el Fondo Monetario Internacional. Mm, Asimismo, nos da lo que viene siendo eh, que a nivel jurídico los estados internacionales o los tratados internacionales nos van a dar o nos van a llevar ciertas formas de soberanía compartida, que a final de cuentas dictaminan lo que viene siendo esto. Con esto pasaremos a lo que viene siendo la soberanía en los derechos humanos, que dan un nuevo equilibrio y nos da que pues uno de los cambios más significativos de la concepción contemporánea de la soberanía ha sido su interacción en el derecho internacional de los derechos humanos. Durante siglos el principio de no intervención fue el pilar que defendía la soberanía estatal. Sin embargo, con el avance de los derechos humanos como norma supranacional, se ha configurado de un nuevo equilibrio entre autonomía estatal y obligaciones internacionales. El desarrollo de los organismos internacionales y cortes regionales de derechos humanos ha transformado lo que viene siendo este escenario. Por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene la capacidad de emitir sentencias vinculantes para los estados y miembros, aun cuando estas decisiones puedan contradecir lo que viene siendo la ley. Y después de esto pasaremos a lo que viene siendo las nuevas formas de soberanía digital, ambiental y supranacional, que se puede decir que estas soberanías dan y dejan la entrada a lo que viene siendo una cuestión sobre lo que viene siendo estas variantes. Entonces, podemos decir que estas variantes se dan a través de lo que viene siendo el ciclo 21.
que la soberanía ha comenzado a proyectarse sobre estas cuestiones y que podemos decir con esto eh, apre- eh, que antes no existían o no eran relevantes. Entre ellas destaca la soberanía digital, la soberanía ecológica y la soberanía supranacional, tres ámbitos que actualmente desafían lo que vienen siendo las características tradicionales del derecho público y de la teoría política clásica. La soberanía digital se refiere al control de estados que los tienen o deberían de tener sobre los datos de sus ciudadanos, el uso de tecnología, la ciberseguridad y las infraestructuras digitales. En lo que vienen siendo la soberanía ecológica plantea que los estados deben ejercer lo que viene siendo su poder de forma responsable frente al planeta. Esto implica defender lo que vienen siendo sus recursos naturales, garantizar el derecho a un medio sano y colaborar en la lucha contra el cambio climático. Y en lo que viene siendo la que han dado lugar a las formas de soberanía compartida, eh, sabemos que los procesos de integración regional, como la Unión Europea, la Comunidad Andina o el Mercosur, han dado lugar a lo que viene siendo esto. Y los estados ceden parte de su poder a instituciones supranacionales a cambio de beneficios comunes como el libre comercio, la estabilidad política o la protección jurídica internacional. Y para finalizar todo esto, el recorrido que hemos hecho por el concepto de soberanía, perdón, das que su evolución histórica y los desafíos que enfrentan en la actualidad pueden afirmar que la soberanía ya no se puede entender en sí como un poder absoluto, ni como un concepto estático. Se trata de una noción históricamente construida que ha cambiado con las formas del poder a las tecnologías, las relaciones internacionales y las luchas sociales. Y con esto terminamos lo que venía siendo el tema de la soberanía, que es un tema muy bonito en el aspecto de que podemos aprender mucho de ello y podemos radicar en lo que vienen siendo ciertas instancias. Ya sería todo de mi parte el día de hoy. Me encantó dar este tema. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego.